Profundizamos de inmediato algunos conceptos, amables televidentes, sobre este tema que fue noticia el fin de semana, y lo hago con Octavio Villacreces, quien es asambleísta por la provincia del Guayas y además integrante de la Comisión Legislativa Especializada de Gobiernos Autónomos y Descentralización. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. A usted gracias por la gentileza de aceptar esta invitación, y le pregunto, ¿tiene razón el presidente Correa cuando plantea la posibilidad de eliminar esta suerte de subsidios que implicarían que el gobierno central financia competencias atribuidas a los gobiernos autónomos descentralizados? A ver, yo creo que el presidente de la República es un profesional, además de académico, muy responsable, muy consecuente, y si está haciendo esto es porque probablemente es una necesidad imperiosa del gobierno nacional de destinar los fondos consecuentemente para sus competencias y cumplir con los compromisos que el gobierno ha adquirido con el país, con nuestra sociedad, y ya no seguir con este perfil casi paternalista con algunos municipios que en ocasiones el gobierno los ha apoyado por las necesidades básicas que requieren y por la infraestructura que requieren, pero sin embargo unos no han, digamos, cumplido con el objetivo que le ha puesto el gobierno, y otros alcaldes se han nutrido de esa obra pública para beneficiarse en lo personal políticamente. ¿Y dónde está la autogestión en esos cabildos, que me parece que es el tema de fondo? ¿Las municipalidades tienen la capacidad de autogestionar recursos para, de alguna manera, suplir la posibilidad de que el gobierno central no financie esas competencias? Hay municipios que son autosuficientes, por decirlo de alguna manera, aunque considero que todos los municipios del país podría yo calificarlos como pobres. No todos tienen lo que quisiéramos que tengan para cumplir todas las necesidades. Yo hablo desde Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que tiene casi 3 millones de habitantes y hay muchísimas falencias a nivel de servicios básicos. Y eso que Guayaquil cuenta con un presupuesto más allá de 600 millones de dólares. Pero hay municipios o gobiernos autónomos dentro de los 221 gobiernos autónomos GATS que hay, de consejos cantonales que hay en el país, que no tienen ni siquiera recursos, o no son capaces de producir recursos con autosuficiencia. Si yo me quedo, por ejemplo, en su provincia, en Guayas, no puedo comparar el presupuesto y la capacidad de autogestión de Guayaquil con, por ejemplo, lo que puede pasar en Daule, en Palestina, en Balsar, en Simón Bolívar, por mencionar algunos casos. Pero por supuesto, no hay punto de comparación. Guayaquil se da el lujo, el alcalde actual se da el lujo de no incrementar el impuesto predial en 2 ocasiones, cuando la ley dice que cada 2 años tiene que reverse el impuesto predial, pero como se lo utiliza proselitistamente, él se da el lujo de no incrementar lo que corresponde al impuesto predial, y eso no quiere decir que está castigando, sino cumpliendo simplemente con la ley que habla de los dineros de los guayaquileños, no del alcalde Nebot. Y no se puede comparar un municipio como el de Guayaquil con pequeños consejos cantonales como el de Daule, como el de Yaguachi y otros más en el país. Como el de Juján, por ejemplo. No se pueden comparar para nada, son diferencias estratosféricas. Unos manejan 10 millones, 20 millones de dólares, y el municipio de Guayaquil maneja ya más de 650 millones de dólares. Ahí de alguna manera estaría el quid del asunto. ¿Qué pasaría con esos municipios considerados pequeños que no tienen esa capacidad de autogestión que sí la tienen municipios grandes como Guayaquil, como el de Quito, como el de Cuenca, que son las 3 principales ciudades de la República? Es difícil porque todos, al fin del día, tienen déficit. Yo sé que Guayaquil, por ejemplo, no tiene una red de alcantarillado de aguas lluvias, de red de aguas lluvias en un 50%, y no tiene presupuesto para cumplirlo. Y un municipio pequeño tiene un montón de falencias, ni siquiera tiene departamento de planificación, y a veces no tiene ni siquiera catastro. Pero de todas maneras hay que cumplir con las leyes, y la ley le da competencias y le da un presupuesto. Entonces los consejos cantonales tendrán que hacer lo que esté a su alcance. Si tendrán que ser creativos y buscar
modos para autofinanciarse de otra manera, tendrán que hacerlo, porque si el gobierno nacional le dice, ¿por qué les voy a dar si yo no tengo para lo que yo necesito? ¿Cómo les puedo entregar ese dinero? Yo lo comprendo. O sea, el compromiso que ha adquirido el gobierno, por decir en educación, que piensa hacer más de 900 unidades educativas. Del milenio. ¿Cómo cumple? ¿Cómo cumple si sigue aportando al presupuesto de los otros gobiernos autónomos y postergando las prioridades del gobierno? Con Guayaquil ha sido de alguna manera generoso. Hace un par de años le entregó el BEDE, le entregó a Interagua, a Guayaquil, digamos, más de 30 millones de dólares. Y esos recursos podrían haber sido, ¿cuántas escuelas? 30 probablemente unidades educativas del milenio. Entonces hay que ponerse en las prioridades financieras del gobierno nacional. Yo no manejo al detalle, conocemos el presupuesto, pero yo no manejo al detalle sus requerimientos. Y si esta, digamos, posición que esgrime el presidente de la República el día sábado y dice, ¿sabe qué? Vamos que a apretar, digamos, la mano, por decirlo de alguna manera, porque tengo que cumplir primero mis obligaciones y después, si es que hay posibilidades, cumplir las otras que me he comprometido con algunos gobiernos autónomos, como el caso de Quito con el tema del metro. Del metro. Entonces, hay una contraparte, hay un porcentaje que va a financiar el gobierno central y la otra mitad se consigue pues con recursos de autogestión y créditos internacionales. Hace más de un par de años el BEDE entregaba a gobiernos autónomos el 80% de un plan de alcantarillado, un plan de agua. Hoy el presidente acaba de decir, tal vez se puede entregar un 50%. Ya en este momento aparentemente hay un tema de prioridades y un tema de liquidez que no escapa a mi capacidad. Yo soy arquitecto, no soy economista. Claro, pero al final del camino, entiendo yo, hay un porcentaje de los recursos fiscales que por norma constitucional y por norma del COTAD, el fisco debe asignar a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es inamovible. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es este subsidio. Las preasignaciones, como nunca antes en la historia de este país, han sido cumplidas al pie de la letra. Esas preasignaciones que reemplazaron, por ejemplo, la famosa ley del 15% que estuvo vigente hace algunos años. Y la letanía que tenían que vivir los alcaldes o los prefectos para venir a pedir dádivas, que es una obligación. Pero eso eso es parte del pasado. En este gobierno las reglas son claritas. El presupuesto y les llega al día. Pero solamente lo que está preasignado por la fórmula que se maneja en el COTAC para las asignaciones de los consejos cantonales, de los GAT en términos generales. En ese sentido, este gobierno ha dado ejemplo de eficiencia financiera. Si finalmente se produce este anuncio del presidente, ¿cómo van a sobrevivir los municipios pequeños? Bueno, yo no sé si lleguemos al término de sobrevivir. Todos tienen una población, tienen datos, una línea base de recursos no satisfechos y tienen un presupuesto. Primero, tienen que atender sus prioridades de acuerdo a sus capacidades. O sea, es la misma política que utiliza un padre de familia en casa. ¿Hasta dónde me arropo con mi sábana? Tienen que manejar un presupuesto estableciendo prioridades y no pensando que el gobierno nacional, tal vez se acostumbraron que el gobierno nacional provee. El taita presidente tiene mucho dinero, no es así. Pero también se ha dado casos, ¿no? Usted que conoce mejor que yo, pues estas experiencias a nivel local, de casos de municipalidades pequeñas que no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no cubren las necesidades de saneamiento ambiental y sin embargo destinan recursos para, por ejemplo, adecentar las aceras, los bordillos, el parque central, la fachada de la municipalidad, la iglesia de la esquina, en fin. Ocurre eso, que es una suerte de destinar recursos a lo que no es prioritario, pero lo que probablemente es la obra que se ve y que genera votos. Ocurre eso. Incluso hay, por decirlo de alguna manera, hay alcaldes que no han sido de nuestras tiendas políticas, que han recibido aportes del gobierno nacional y que los han destinado de alguna manera para hacer, no elefantes blancos, pero sí para hacer obras que no son parte de las prioridades, que son los servicios básicos, alcantarillado, qué sé yo, energía, telecomunicaciones. Para eso
parece que es una coyuntura especial, va a servirnos la ley de ordenamiento territorial, porque va a haber un marco jurídico para todos por igual, para Luján, para Guayaquil, para Quito, para Tumbaco, para todo el mundo. Va a haber planificación como prioridad del desarrollo y no como antiguamente que hemos estado cobijados bajo una cultura de cero planificación. Cero planificación urbana, cero planificación, digamos, rural y un libre mercado del suelo. Esta ley que estamos construyendo, ya tenemos un borrador, va a servirnos para que, habiendo planificación, podamos destinar nuestros recursos coherentemente de acuerdo a lo planificado y al cronograma que se establece en el Plan Nacional, cobijado o, digamos, coordinado con los planes verticales y horizontales de todos los gobiernos autónomos. Asambleísta, gracias por su tiempo, muy gentil. A ustedes por tomarme en cuenta. Gracias a Octavio Villacreces, asambleísta por la provincia del Guayas, miembro de la Comisión Legislativa especializada de Gobiernos Autónomos Descentralizados, comentando detalles de lo que podría ser una decisión que en las próximas semanas adoptaría el presidente de la República, lo anunció este fin de semana, para eliminar estas asignaciones directas, esta suerte de financiamiento con la caja fiscal de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, las municipalidades, los gobiernos provinciales y las juntas parroquiales. Una pausa.